Palel, I'm going to pray. Abacados. Abacados. Por favor, háblanos por medio tu bendito Please Ruach talk HaKodesh. to us through your Ruach HaKodesh. Abba, porque este tema Please, because this teaching no es tanto médico, is sino not medical, espiritual. but mostly spiritual. Seas tú quien ministre, Be bendito you the Yeshua one who Mashiach. ministers Yahshua HaMashiach. Ayúdame a hacerlo más explícito Help me to be the most explicit para que los hermanos puedan entender so the esta brothers can esta understand grandeza de tu poder this greatness of your sobre power todas las cosas en la mente. over the whole things on mind. Toda Gabayazo, nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, our Amén, Messiah. Amén. Amen. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas. Please take a seat, brothers Su servidor, and sisters. doctor Javier Palacios Your Celorio, servant, Dr. Javier Palacios Roe de la Celorio, Queilago, soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Roy of the Kayla GMPs in Tehuacán, En este Puebla, momento Mexico. están apareciendo en su pantalla Right now are appearing on your screen los sitios en internet que puede usted consultar. the websites that you can Hay check. videos, There are audios, videos, apuntes, se study pueden notes. bajar, You can copiar, download them, copy them, regalar. give them Todo el away. material es gratuito. All the material is for El free. lema en esta congregación The slogan in this es congregation no is hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. do not do business with the word of the Almighty. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Y sean bienvenidos todos And welcome los nuevecitos, the new ones los amigos o amigas que están conectados ahora mismo that you're joining us right a now través de internet. through the internet. Voy a hablar I'm going to un tema talk que es muy profundo, and give a really deep teaching, las alucinaciones hallucinations y los pensamientos. and thoughts. Ahora, quiero irme con cuidado, Now, con mucha calma, I want to go really calm and porque really es un tema carefully un poquito escabroso, o because sea, this is kind of a scandalous un teaching. poquito delicado. A teaching Entonces, that has to be really bueno, taken care of with. voy a empezar con una cita I'm going to del start with a Tanaj. verse of the Tanakh. Dice que todo el hombre, Says that o sea, all el hombre man, inicuo deje sus pensamientos The malos. ungodly man has to leave their vain thoughts. Bueno, Well, entonces, basándonos en esa cita, So basing ourselves on that vamos a verse, ver que si uno tiene pensamientos buenos, we're going to see that if we have actitudes good buenas, teachings, good attitudes, no tiene uno por qué alucinar. we don't have any reason to Ahora hallucinate. vamos a ver, es muy extenso este tema. This teaching is really long. Permítame comenzar. Allow me to start. Miren, Look, la alucinación an hallucination es una percepción sin objeto. is a perception without any object. Por eso quise primero hablarles sobre la percepción, That's why I first wanted to talk to you la about conciencia, perception, consciousness. porque si no estos temas no se Because if not, entenderían. These teachings would not be understood. Entonces, hablamos ya de percepción, So we already talked about cómo se perception, perciben, cómo se reciben las how we cosas. perceive things, how we receive Entonces, things. la alucinación es una percepción sin objeto. So an hallucination is a perception without any object. Pero en realidad, ¿qué son las alucinaciones? But in reality, what are hallucinations? Son productos Those are products, mentales que salen del interior mental products that come out from the inside, y por ello no se relacionan con ningún estímulo externo. and therefore they are not related with any external stimulation. Ahora, hay diferentes casos. Now there are different cases. Generalmente entonces son productos de la propia Generally, imaginación. then they are products of their own Es decir, imagination. salen del interior. They come out from the inside. Ahora, no tienen que ver They don't have con anything las to do expresiones del mundo externo. with the expressions with the outside world. Esa es una verdadera alucinación. That is a true hallucination. Ahora, Now, el contenido de las alucinaciones the content of hallucinations sugiere habitualmente habitually su suggests importancia dinámica. its dynamic, Entonces, su importancia dinámica. its dynamic Sí. importance. Ahora, ¿qué es esto? So A ver, what's this? representan This una represents manifestación A manifestation de que el material inconsciente that the unconscious material o preconsciente or pre-conscious se ha abierto paso has to be open hasta surgir en la conciencia. to go into the consciousness. Entonces, a ver, So, es una manifestación it is a manifestation de que el material inconsciente that the unconscious material o preconsciente or se ha pre-conscious abierto paso hasta la conciencia. has opened its way into consciousness. Recuerden sobre el tema de la conciencia. Remember the teaching about consciousness. Entonces se presenta en forma de So it imágenes can be shown as images, sensoriales sensorial y images, en respuestas and as a answers situaciones to y situations necesidades and psicológicas. psychological needs. Entonces, a ver, voy a explicar So, más claro. I'm going to explain it O más clearly sencillo. or easily. Una persona necesita una respuesta A person, they need an a answer una necesidad to psicológica. a psychological need. Entonces crea una alucinación. So then they create an hallucination. No todo es demoníaco, Not hermanos. everything is demonic, No todo es brothers. demoníaco. Not everything Ahora, comes from demons. todo esto que yo te voy a estar comentando All of en these estos días that I'm going to be sharing with you during these days no es haber estudiado 2 días, Is 3 not días, no. to study 2 days or 3 No, days. permítame
Déjenme comentarles algo así Allow me para, to tell you something. para gloria de Yahshua Mashiach. All glory to Yahshua HaMashiach. Desde In 1974 1994, yo recibí mis primeras clases de psicología. I received my first classes of En psychology. 1976 In 1976, estudié psiquiatría I studied en la Escuela de psychiatry Medicina. in the School of Medicine. Después tomé curso Then I took a sobre course psiquiatría biológica, about biological psychiatry, psicología médica, Medical psicología psychology, analítica, analytic psychology, psicología propedéutica, propedeutic etcétera, psychology, etcétera. etc., Entonces, etc. todo lo que yo voy a estar ahora comentando So everything that I'm going to be telling you es el estudio y trabajo de 44 años. is the study and work of 44 years. No lo digo para presunción, I'm no. not saying to boast Lo digo about it, para no. que I'm saying vaya, tú tengas la confianza I'm saying it so de you can quién have te the está trust ministrando. O sea, of no, who is no, ministering you. no soy un improvisado, I'm pues. not making this up. Pero eso todo es para gloria de Yahshua But Mashiach. all of that is glory to Yahshua HaMashiach. Bueno, entonces decía yo, la persona tiene una necesidad psicológica. Then I said that the person has a psychological need. No encuentra la respuesta, They can't find an answer. crea una alucinación. They create an Ahora, hallucination. mucha atención a lo que voy a Now, ministrar. a lot of attention of what I'm going La to minister. angustia Anguish tiene un papel muy importante has a really important en, paper en la génesis de las or alucinaciones. place in the genesis of hallucinations. Entonces, una persona angustiada So a person that is anguish, va a tener has anguish, el deseo, por así decirlo, aunque they're no lo going to sepa, have the desire, even though they don't know about de it, crear alucinaciones. to create an hallucination. Porque con las alucinaciones, Because with hallucinations, esa angustia that anguish baja goes low or aumenta. increases. Ese es el problema. That is the problem. Ahora, Now, estas imágenes these images que la persona acepta como realidades, that the person accepts as porque reality, está aceptando como realidad la alucinación, because they are accepting as a reality that entonces hallucination. representa la proyección So it represents the projection al mundo exterior. to the outside world. Es algo un poquito difícil, pero después something vean hard. muchas veces este video But look at this video y le many van a times, entender mejor. and you're going to Entonces, understand it repito, better. So I estas repeat, imágenes these images que la persona acepta como that the realidades person accepts as reality representa su proyección represents their al projection mundo exterior. to the outside world. Recuerden cuando hablé también de proyección. Remember also when I talked Todo about eso ya está projection, filmado y grabado. that is already filmed and recorded. Ahora, Now, ellos van a exteriorizar entonces then they are going to put it necesidades, outside needs, situaciones, situations, tales como el cumplimiento de los deseos, such as the fulfilling of their desires, el realce de la autoestimación. to increase their self-esteem. Entonces, de alguna manera, So in some way, dicen, bueno, yo quiero cumplir este deseo, they say, well, I want to do pero no lo fulfill this dicen desire, consciente. but they don't say that Y entonces consciously. se crea una alucinación And then an hallucination is o created, el realce de la autoestima, or the increase of the self-esteem, la crítica, critic, la censura, criticism, el uncensored, sentimiento de culpa, the feeling of guiltiness, el autocastigo, the punishment, la satisfacción dissatisfaction de los impulsos reprimidos of the repressed impulses y rechazados and rejected, o el deseo de una realidad or the desire of a reality más satisfactoria. that is more Entonces, has more satisfaction. En sí las So, alucinaciones indeed, hallucinations tienen mucho they have que ver a lot to con, do repito, with, I repeat, que se cumpla un deseo, that they fulfill a desire, que la persona se sienta That the person estimulada, es decir, que su feel autoestima crezca. that their self-esteem grows, La crítica, la criticism, culpa, la guiltiness, censura, el censor, autocastigo, self-punishment, la satisfacción de deseos reprimidos o impulsos reprimidos of impulses that y they were repressed rechazados, and that they were also rejected, o el or deseo de una realidad más satisfactoria. the desire of a reality that is has more satisfaction Ahora, to them. mucha atención a lo que voy a So, comentar. a lot of attention of what I'm going to say. Los sueños Dreams de las personas normales of normal people, son prototipos de las alucinaciones they're prototypes of hallucinations del enfermo mental. of the ill, of Voy the a volver a person that has the repetir esto porque disease. es muy importante. I'm going to repeat this because Los this is really important. sueños Dreams de las personas normales of normal people, son prototipos they are de prototypes las alucinaciones of hallucinations del enfermo mental. of the person that has a disease. ¿Cómo es eso, Roy? How's that, Roy? Explico. I explain. La mayoría The majority de nosotros of us
al menos he tomado un contexto, At least I've taken in la a mayoría context. The ha majority soñado que vuela. has dreamt that they Bueno, fly. Well, entonces ese sentir que se vuela so that feeling of flying es una alucinación, is an hallucination. sin que la persona esté enferma The person de having an una illness psicosis. or of a Es psychosis. decir, a ver, So, I mean, entonces quiere decir que el volar that means that flying es un deseo is a o desire un deseo reprimido or a repressed desire o rechazado. or Y rejected. entonces la persona quisiera volar. And then the person would like to fly. Entonces no sé si me estoy dando a I don't entender. know if I'm being clear. O alguien que sueñe, por Or ejemplo, someone that dreams, for que tiene example, muchos pasteles ricos, that they etcétera. have really tasty Tal vez cakes esté a surrounding them. dieta Maybe they are on a y se está diet. imaginando algo muy suculento, muy delicioso, And they're imagining something really tasty. pero eso no deja de ser más que una alucinación But that doesn't stop el being an sueño. hallucination on that Pero la dream. persona But the person es normal. is normal. Por favor, los de seguridad, dirijan las luces hacia allá. Listos. Bueno, Well, entonces, a ver, so, atención. attention. Algunas, ahora Some- quiero decir esto antes de. I want to say this before. A veces en going. casos de conflicto Sometimes in cases of conflict, interno, inside cuando la persona tiene un conflicto interno, when the person has an hay internal una and expresión inside conflict, alucinatoria there's an hallucinatory del expression debate interno. of the inside debate. Es decir, that means las personas people con una neurosis, with a neurosis que es el conflicto es el resultado de conflictos no that is resueltos. the result of non-solved conflicts. Si es una neurosis grave, If it is a really la bad persona neurosis, puede alucinar. the person can hallucinate. Ahora, más en No. una psicosis. Even more in a psychosis. Bueno, la Well, pregunta the question- más específica que me han hecho More es specific los question hermanos that mesiánicos Messianic brothers es, have asked Roe, me ¿cómo is, yo Roy, puedo diferenciar how can I see the si una difference persona tiene if a demonios person has demons o si tiene or if psicosis they have psychosis o qué es? or what is it? ¿O son demonios Or is it o demons? lo está creando la propia persona? Or is the person themselves are creating Entonces, that? eso es importante. So that is important. Eso es importante That is conocerlo. important to know Pero it. vamos a ir por pasos para que tú puedas But diferenciar we will esto. go by steps so you can see the difference on Ahora, this. yo bendigo Now, mucho a los pastores, I a bless the los pastors a Roim, lot, the Roim, que son humildes that are humble, y que, por ejemplo, han tenido casos de posesiones and that, demoníacas for example, they have had cases y of han demonic dicho, possession, bueno, and they have said, well, yo no puedo con este caso, I can't with mejor this case. vayan con el Roe Palacios. Go and see the Y les Roy agradezco Palacios. mucho su And confianza I y su thank your humildad. trust and your humbleness. Y es lo mismo que yo hago en la medicina. And it is the same thing that I do in medicine. Cuando yo no puedo resolver un problema When I can't o no está al solve a alcance problem, de mi conocimiento médico, when it is not on my entonces medical yo lo que hago es knowledge, remitirlo con what un I do especialista is to bring them to a en specialist. oftalmología, en ophthalmology, oído, en in their cerebro, ears, in their etc. brain, etc. ¿Por qué? Why? Porque es mi obligación. Because it is my Entonces, obligation. si uno no está capacitado So if we are not para capable atender todos estos of casos taking que son care of all of these delicados, cases that are entonces really reconocer carefully, nuestros límites so to y know, decir, bueno, yo recognize prefiero our que se limits and to vaya say, well, I prefer con him el or her Roe to go Palacios and y see the ahí Roy que se le haga la Palacios liberación, and deliverance to happen there, etcétera. Y eso etc. habla And bien that de las personas cuando son speaks humildes. good about those persons when they are Bueno, humble. So entonces, a ver, then algunas alucinaciones some hallucinations expresan they express aprobación approbation o condenación. or condemnation. Es decir, That pueden means ver las personas The persons en they su can interior, see in their inside, yo quiero ser aprobado I want to be approved o quiero ser condenado, or o I sea, want to be castigado. condemned with a punishment. Por ejemplo, For example, mientras hay expresiones de insultos Their expression of por insults autorrechazo, by y self-rejection. entonces esto ya es más grave. And then this is something even worse. Entonces las alucinaciones So hallucinations, se pueden percibir they can be perceived como si estuviera a una distancia extrema, as if they were on an extreme distance, muy relacionado con experiencias propias related with their personal experiences, o incluso or even introyectadas in en their el mismo inside, cuerpo. in their own body. Entonces voy a poner algunos So, ejemplos. I'm going to put some Por ejemplo, examples. For example, Una persona que ve a person that en una sees alucinación, an hallucination, vamos a suponer, esta es una persona for example, this is a y person, ve a esta otra persona and they see this other y person, la ve muy lejos en la and alucinación, they see them really far in that hallucination. significa That means que esta persona that this le es person amenazante a esta. is
harmful Y or está it will harm this alucinando. person that is O sea, ve a la with the persona, hallucination. They see the pero no person, la ve de cerca. but they don't see them close Entonces, to cuando them. yo tengo un paciente So when I have a o alguien que patient traigan a liberación or someone that they bring up to y deliverance, me dice, yo and ato they los tell me, demonios en el nombre I bendito de tie Yahshua Mashiach. demons in the name of Joshua HaMashiach. Entonces, los demonios están atados. So demons are Y tied. si les dice Sheket, que And se tell callen them los to shut demonios up those demons. en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, que In the no holy name hablen. of Joshua HaMashiach, may they Entonces, don't los talk. demonios no hablan. So demons, they Jamás va a don't hablar la talk. persona. Just the person. Entonces, yo le digo, And then por I ejemplo, tell un them, for ejemplo es que se example, llame an example, Jorge. that their name is George. Jorge, George, ¿qué es lo que ves? what do you see? Yo veo a esta persona I see así. this person like ¿Es this. familiar tuyo? Is it your family? Sí. Yes. ¿O es un conocido? Or is a person that you Etcétera. know, Sí. etc.? Yes. ¿Cómo lo ves? How do you see them? ¿O hasta dónde lo ves? Or how far do you see Lo veo them? lejos, I see doctor, them really far, doctor. pero lo veo. But I see Lo veo them. claramente. I see them clearly, Etcétera. Entonces quiere decir etc. que la persona So es that means that the un person conocido is someone that they o tal may vez un know, desconocido, or maybe someone pero that generalmente someone son that they personas don't know, but conocidas, most of the times inclusive the person that they know, familiares, even their family, que les provocaron daño. that hurt them. Entonces en la So alucinación in the hallucination, lo ve lejos, they see them far away. porque de alguna manera Because somehow esta persona this que está person alucinando that is having the se siente hallucination enojado feel mad hacia el individuo against the que person alucina. that they are having the No sé si me hallucination entendieron of. acá. I don't know if I was Con clear. ese ejemplo está más claro. But that example is even Entonces, clear. cuando la More clear. persona, por So ejemplo, when the person, for se example, le alucina they are having an como hallucination. muy cerca, Now, the person that is entonces having the es hallucination probable, sees the person really al close, 100% is diría yo, probably 100% I might say que el that estado sea the state afectivo. is that they have affection Entonces, to that person. Jorge, So, George, ¿qué es lo que ves? what do you see? Recuerden, los demonios están Remember, atados demons are en el nombre tied poderoso In the powerful de name Yahshua of HaMashiach, HaMashiach, su nombre his name, correcto. his right Entonces, name. ¿qué So, estás alucinando? what are you? ¿Qué es lo What que is your ves? hallucination? What do you see? Veo a esta persona. I see this person. ¿Hasta dónde la ves? ¿La How ves far cerca? can ¿La you- ves do you see them lejos? close, far? La veo muy cerca. I see them really close. La veo, aquí está, I say, here mire, he aquí is, está, or here she doctor. is, here they are, Ok, doctor. entonces, a ver, So then, si lo ve como algo cercano, if they see that repito, as them as es someone que ha close tenido to them, I amistad repeat, y is se they have conserva had la a friendship, amistad, and that friendship is still. no hay enojo There is no any con esa persona, mad porque el feelings with that estado person, because the afectivo, affective state, o sea, el estado de amistad, the state of es friendship mucho. is a lot. Bueno, ahora, Well, now, vamos a ir viendo we're going con to be cuidado, seeing carefully. me voy a llevar un buen tiempo there's ministrando going to be a esto. long time for me to Bueno, minister this. ahora, mucha atención. So a lot of attention. En el caso de que la persona In the case of the person alucinada that is se le being sienta hallucinated, they feel it. dentro del cuerpo, Inside of the body, es porque se le está riñendo, it is because they odiando, are being hated. acusando. They are being A ver, accused. Let's say. explico esto. I explained this. Aquí tenemos una persona que Here we have alucina a person that is having an hallucination, y esta persona and this person, siente dentro they de su feel cuerpo inside their body a la alucinación. that hallucination. Entonces, a ver, So es porque it is cuando because está dentro, when it is no inside, significa that doesn't mean que sea una amistad that is cercana. a close O friendship. sea, que el estado afectivo sea that bueno. the affective state is good. No, significa No. todo lo contrario. That means the complete opposite. Porque se le está Because it's riñendo, está being odiando, hated. está acusando. It's being accused. Y ellos dicen, And they say, pongan atención. pay attention. ¿Quién atiende? Who's paying attention? Ellos dicen, They say, no soy yo, doctor. I'm not me, O doctor. no soy yo, Roy. Or I am not No soy me, yo. Roy. I am Bueno. not me. Recuerden que los demonios están atados So remember that en el demons nombre are de tied Yahshua HaMashiach. in the name of Joshua Entonces, HaMashiach. en este caso, So in this cuando case, dicen no soy yo, When say I am not bueno, me, hay que separar todavía más, we have to separate even more ver si una persona to see if a person que está that they odiando are tanto a otra, hating someone so que much como decimos, that is just as we say, lo odia tanto they hate them so que lo much lleva en la sangre that they have that in their y no blood. es un demonio. And it is not a demon. O Or puede ser un demonio. it can be a demon Entonces too. ahorita voy a So explicar I'm eso. going to explain Porque that. ellos dicen, no soy Because yo. they say I am not me. Pero es que hay But gente is that there are people que de alguna manera se that le ha somehow ministrado que tiene que it's been perdonar, said that they have to forgive, etcétera, que tiene que etcétera, vivir una vida en santidad that they have to live a life in y holiness, no lleva una vida en santidad, and they don't no live a guarda life los in mandamientos holiness, del Todopoderoso. they don't keep the commandments of the Entonces la Almighty, alucinación so then the persiste. hallucination stays. Ahora, un Now, porcentaje A son percentage demonios, are demons, pero otro gran
porcentaje but another es big percentage autosugestión. is Y self-suggestion de or esto ya hay un auto-suggestion. audio And about this, en there's la an página already audio teaching gozoypaz.mx. in the website joyandpeace.mx. ¿Recuerdas el tema? Do you remember the teaching? Que la mente tiene poder. That the mind has power. Entonces, vuelvo a So, repetir. I repeat this again. Los demonios están atados. Demons are Y tied. entonces vamos a suponer que ya And se then hizo la liberación Let's suppose that we already make the y los deliverance demonios of that ya se person, fueron and demons are en el gone nombre bendito de Yahshua in the Mashiach. holy name of Yahshua HaMashiach. Bueno, Well, pero la persona but the dice, person, no, they sigo say, sintiendo no, esto. I still feel Entonces, this. es su So propia then mente it's their own mind. y es una And alucinación it's an hallucination que no es demoníaca. that is not from Es demons. su propia mente. It's their own mind. Vuelvo a repetir, I odia repeat this tanto a again. una persona They hate someone so much que la lleva that en they la have it sangre, in their por blood. así decirlo, entre To say it like comillas. that is just a quote. Bueno. So, Es tan cercano, it is so close. no me refiero a la amistad, I'm not referring to the friendship que lo lleva dentro that they have them y inside, por eso lo odia. and that's why they hate O them. lo odia Or they hate them, y la manera de alucinar and the way of es decir, que hallucinate lo lleva dentro. is to have them Entonces, hay inside. personas que pasan las noches So there are people that they spend their diciendo, night pero ¿por qué saying, me hizo esto? why did he Y or se vuelven a why voltear, did ¿y he por make qué this to esto? me or why Y this? se vuelven a voltear y no Or duermen. they go to the other side and they don't sleep. Puede o no haber demonios ahí. It might or might not be demons Y eso there. ya va a depender de la persona que está haciendo la And liberación that is going to demoníaca. depend on the person that is making the demonic deliverance. Bueno, Well, ahora, now, los hipocondriacos, es hypochondriacs, decir, las that personas means que creen, por people that they ejemplo, think, for se está example, hablando una clase de medicina, and medical teaching is being la given tifoidea tiene dolor, Tifoidea se is caracteriza por mucho dolor de cabeza, from a lot of headache, etcétera. etc. Entonces, el And hipocondriaco, the hypochondriac, aunque no tenga tifoidea, even if they le va a don't empezar un have dolor that de disease, cabeza. they are going to start to have that entonces, la headache. mente tiene mucho poder. So mind has a lot of power. Entonces, los So hipocondriacos hypochondriacs son los más they are the susceptibles most a estas cosas, susceptible to these a la things, alucinación. to hallucination. Entonces tenemos el problema So we have the de que problem puede ser una that psicosis it can be a psychosis o una psicosis de posesión or a psychosis of o possession simplemente una posesión demoníaca or just a demonic possession, traducida como una esquizofrenia, translated as schizophrenia. o puede ser un hipocondriaco Or it can be a hypochondriac que está alucinando. that is having hallucination. Entonces son casos muy These are diferentes. really different cases. Claro, Of course. en el nombre bendito de Yahshua In the Mashiach holy name of Yahshua HaMashiach, se quita todo esto. all of this is gone. Ahora, Now, mucha atención a lo que voy a A ministrar. lot of attention of what I'm going to minister. Cuando lo que alucina When what they hallucinate tiene cambios en la distancia, has changes in the distance, yo ministraba que esta I persona ministered alucina that this person has otra hallucinations of y la ve other, muy lejos. and they see them really far. Bueno, ok, porque Well, es okay. una persona This amenazante. is a person that can be harmful to, Si la for them. alucina y la ve muy If cerca, they have the hallucination and they have them es really porque close, es un estado afectivo it's because bueno, there's a lógico. good affective, Bueno, it's good. pero a ver, explico. But I explain. Si la persona If the person, primero alucina lejos first they have the hallucination of the other person y far después la away, ve cerca, and they see them es decir, close, que hay cambios that means that there are en la changes distancia, on the distance, lejos, far, cerca. close, Entonces quiere decir que con el tiempo que ha pasado, then that means that with the time that has gone by, se ha cambiado la conexión entre las dos personas. the connection in between those two persons has changed. Es decir, That means probablemente esta persona maybe this person, que alucina, es una that alucinación it is an hallucination, físicamente real, physically real, ya en la realidad, in pues, reality, esta persona trató de person pedirle perdón, try to ask for de forgiveness, reconciliarse, to reconciliate, pero el problema es que but the todavía sigue problem siendo amenazante is that that person still being y la puede harmful, alucinar and they can hallucinate ya them, no tan lejos, not so far, sino más cerca. but a little closer. Y si la conexión And if the connection se vuelve todavía más cercana en cuanto a la becomes realidad, closer in reality, es decir, no estoy hablando de alucinar, sino de I'm la not talking in realidad, an hallucination, but in reality, entonces la persona la va a ver más cerca then the todavía. person is going to see them even closer. Bueno, la idea, hermanos, es esta. Well, this is the idea, brothers. Si hay cambios en la distancia If there are de la changes in the alucinación, distance during an es que ha habido hallucination, cambios is that there has been con la changes persona alucinada with the person o that inclusive with the person con el that has objeto the hallucination alucinado. of or Porque- even with the object that has porque been no nada más se hallucinated, alucinan because they don't even personas, they not only sino hallucinate people but cosas, things, animales, animals, etcétera, etcétera. etc., etc. Ahora, Well,
toda alucinación Every hallucination merece atención. deserves to No be podemos taken, decir, bueno, está taken care of. alucinando We y, can't say, well, they are having an hallucination y ser and irreverentes to being y irreverent decirle está and to loco. say they are crazy. No, No. no, no, no. No, Toda no. alucinación Every merece atención. hallucination deserves to be taken care Ahora, of. entre comillas, la To say it like realidad that, reality, del que alucina the reality of the one that is tiene having que the ser hallucination deformada has to be para deformed que armonice to con harmonize las alucinaciones. with those hallucinations. Explico. I La explain. persona no se da cuenta de eso, The person, they don't notice pero that, él tiene que deformar su but they have actitud to deform para their que attitude se amolde a so it sus can't alucinaciones. go into according to their hallucinations. Bueno, Well, aquí se suspende la capacidad funcional del yo. here is suspended the personal capacity of the I. Para los que han estudiado For the ones that have studied psicología o psiquiatría, etc. psychology or psychiatry, Entonces, etc. So aquí se suspende la capacidad funcional del yo. the functional capacity of the I is suspended En here. los primeros temas que dice de In the santificación, first teachings that I gave a sanctification, ministré yo que el I ego, ministered that ego, si no se controla, o if sea, it's si no not se controlled, muere el if ego, the ego is not la dead, persona the acaba person ends loca. up Es crazy. decir, no They estoy end up haciendo mad. irreverente, I'm o sea, not being acaba irreverent. They end up totalmente en locura, completely en crazy demencia, and dementia porque no because they controló su ego. didn't control their ego. Entonces, a ver, So se pudo haber ido a alter ego they could have gone to their de lo alter cual yo ego hablé, of the one I talked o about, directamente or empezar a directly alucinar. to start having hallucinations. Entonces, a ver, el yo So, the I bueno, sirve para evaluar cualquier realidad, Works to evaluate any reality. pero aquí es contrario a las But alucinaciones. here it is opposite to Se vuelve una hallucinations. maraña It de becomes like a problemas web of acá. problems here. Y es el médico And it's the doctor, psiquiatra, pero que más Psychiatric, quisiéramos but que hubieras médicos psiquiatras like creyentes en Yahshua HaMashiach, doctor, psychiatrists to be o believers in psicólogos Yahshua creyentes en HaMashiach, Yahshua or HaMashiach. psychologists that they believe in Yahshua HaMashiach. Pero vamos a But suponer let's el suppose hermano that o the la brother hermana, or the el sister, Roe, the Roe, el anciano, the elder, etcétera, que está ministrando etc., la that they are liberación, ministering the deliverance. aunque no se sepa muy bien de fondo Even though todas estas they don't know cosas, completely and deeply pero all yo of estoy these dando things, but I'm giving al menos las generalidades para saber the generalities cómo to es esto know de las how's alucinaciones. this about hallucinations. Bueno, Well, ahora, now en las llamadas ilusiones in illusions y and alucinaciones, hallucinations, una persona a en person un estado emocional tenso, in a tense emotional state, digamos el let's miedo, say fear, entonces espera they atentamente wait paying a attention ver to see o bien oír or to listen el objeto que ha provocado la emoción. the object that has provoked that emotion. A ver, explico. I explain it. Entonces, una cosa es una ilusión. One thing is an illusion. Sí, por eso se llaman los ilusionistas, That's ¿no? why Los they're called magos. illusionists, Sí, magicians. ellos hacen que la right? gente They make vea people cosas que see no son things ciertas that are not true por los trucos by mágicos. those magic tricks. Por eso el Eterno prohíbe eso. That's why the Eternal Father En forbids that. Deuteronomio 18, verso 10. In Deuteronomy En 18, verse adelante. 10 and ahead. Entonces, a ver, So, las llamadas ilusiones they called y alucinaciones illusions and hallucinations. en una persona que esté en un estado tenso In a person that emocional, is in a tense emotional state, la persona va a buscar the person will a look for, propósito on purpose, ver to see u oír or to hear lo que detonó eso, what started that, es decir, lo que That means provocó su emoción. what provoked that emotion. Bueno, el resultado well, the result es que la percepción is that the perception momentáneamente esperada that was waited for, aparece con claridad vivida, it appears with a clearly vivid, en forma proyectada, in a así, projected way like that, alucinatoria in a o hallucination ilusoria. or in an illusion. Entonces, a ver, algo So, que le provocó miedo Someone that provoked them se le fear, va a presentar, it is going to appear to pero en them, alucinación. but in an hallucination. Algo que le detonó, Someone that started vamos a suponer un Let's accidente suppose automovilístico a car crash o alguna situación de ese tipo. or any kind of situation Entonces, of la that persona kind, va so the a person ver, is going to pero lo see, va a ver tan but they are real going to see it so real que eso es una alucinación, that is an pero que en ese hallucination. momento no está But ocurriendo at that nada. moment, nothing is happening. Entonces los traumas So psicológicos, psychological los traumas, traumas emocionales, emotional traumas, tienen que ver mucho con las they alucinaciones. have a lot to do with hallucinations. Es ahí donde There entra it is when it en goes acción in action. la persona que esté capacitada para una liberación The person that is demoníaca capable for a demonic o deliverance or para tratar to treat con el poder del Ruach
HaKodesh, the power of the Ruach tú lo HaKodesh, conociste como Espíritu Santo, you knew him as the Holy lo correcto Spirit, Ruach HaKodesh, the el right soplo del Ruach Altísimo, HaKodesh, the breath of the Almighty, de Yahshua Mashiach, from Yahshua HaMashiach, quitar eso, to take o sea, that quitar away, ese trauma. to take away that Y trauma. sí se logra, And sí you se can logra. achieve it, you can achieve Ahora, that. So, atención, attention. a veces la persona Sometimes the person, no sabe they don't si know vio if they saw o solo pensó. or if they only thought about it. ¿Lo viste? Do you saw that? ¿Lo viste, Jorge? ¿Lo Do you viste? saw that, George? Did you? Doctor, no sé si No, lo doctor, vi I o don't know solo if lo I saw pensé. that or if I just thought Bueno, about cuando it. el caso ya está más grave, When the case is la persona no worse, dice, the person lo they don't pensé. say, I thought about No, it. No, sino lo but vi I saw o it. lo estoy viendo. or I am seeing it. Ahora, vamos a ir desglosando todo esto We're going porque to be es unfolding all bastante of this because profundo, this is amados Ahim. really developed, Bueno, brothers. ahora, las Well, now, ilusiones, illusions, la diferencia entre una ilusión y the una difference alucinación in between an es illusion que and a las hallucination ilusiones is that illusions, son menos definidas they are less defined y más and more inconstantes, o sea, no son tan unconstant. constantes. They are Pues. not that often. Y las alucinaciones And hallucinations, son más definidas they are more defined y and- mucho más and constantes. they are more often. Entonces, una ilusión So an illusion es ver a alguna persona, is to see a person, pero no verla con lujo de detalles. but not to see them with a lot of details. Y se presenta muy de vez en cuando. And it Esa es can una happen ilusión. not that often, once in a while. That Una is an illusion. alucinación An hallucination Es ver tal cual a la persona to see the o el person objeto, or the el object, animal, the animal, just the way recuerden, they are, cerca, remember, lejos, close or far etc. away, etc. Entonces, se ven lujos de detalles en la So you can see a alucinación lot of details in the y hallucination, son más frecuentes. and they are more often. Ahora, ¿qué es más Now, fácil quitar? what is easier to take Bueno, away? para el eterno For the Yahshua no hay eternal nada Father, imposible, Joshua, there is nothing pero impossible. ahí es donde entra But there is when it la comes unción in, que tenga cada quien del Ruach the HaKodesh anointment from the Ruach HaKodesh that y each one la of us autoridad has, que cada and the quien authority tenga that each one of you has, para que o sea, él sea un intercesor to be en an ese momento intercessor in that y moment, Yahshua lo sane. and Joshua heals them. Dice en el It Tanaj says in the que la Tanakh oración del justo puede mucho. that the prayer of the righteous can Pero si do a una lot. persona es un But if a person, mentiroso, they are ladrón, lie, they are embustero, thieves, they etc., make bad things, y dice que etc., guarda Torah and y they usa say that they talit, keep the Torah and y they se wear deja la their talit barba, and they grow etc., their beard, pero es etc., but es if una they persona mala, are an evil people, they él are mismo evil está en people, una ilusión, they themselves, O sea, they él no va a are in poder an ayudar a illusion. otros. They are not going to be able to help others. porque dice que un ciego no Because puede they say- guiar a otro it says ciego, that a dice blind Yahshua can guide HaMashiach. other blind, says Yahshua HaMashiach. Ahora, hay otro Now, aspecto que quiero there's compartirles, other aspect that I want to la share with you. pseudo-alucinación. Pseudo hallucination. No es una ilusión, It is not a hallucination. no es una alucinación, It is not an sino es una hallucination. pseudo-alucinación. But it is a pseudo hallucination. Esas pseudo-alucinaciones Those pseudo son hallucinations, las percepciones que el sujeto reconoce those are perceptions that the person recognizes que no son reales. that are not real. A ver, explico. I explained it. Jorge, George, ¿qué ves? what do you see? ¿Ves algo? Do you see something? Sí, sí lo Yes, veo, I can see pero it. no creo que sea real. But I don't think that is A ver, real. una persona que A alucina person that has an hallucination, da por hecho they give it as a que fact esa visión that o vision el oído, or vamos a that ver thing varias that are cosas, listening, we're going to que see es different real. things that is real. pero una pseudo-alucinación But a pseudo ni es hallucination ilusión is not an ni es una illusion alucinación. and it is not a Entonces, las hallucination. percepciones que está teniendo este sujeto So the o esta perception that persona this person is having, las reconoce, pero they recognize them, no como reales. but not as real. Dice, sí, They lo say, veo, yes, I o can lo see it, escucho, or I o can lo listen to huelo, it, or I o can lo smell toco, it, or I can touch porque hay it. alucinaciones para los 5 Because sentidos, there are hallucinations for the 5 senses. pero no creo que sea real, But doctor. I don't think that it is real, Eso es doctor. una pseudoalucinación. That is a pseudo Ahora hallucination. voy a poner un ejemplo de esto. Now I'm going to give an de las example of these, of pseudoalucinaciones. pseudo hallucinations. El ejemplo más frecuente que yo veo The most frequent desde example that I hace see pues, from bastantes años many years son ago las imágenes de familiares are images of family o de otras personas or fallecidas other persons that they have died. que pueden inclusive llamar That a they la can persona even call the person y hablar con la persona. and talk with that Ahora, person. ¿es un demonio? Is it a demon? Puede ser.
It could be. Bueno, pero entonces, a ver, But si se then, actúa en la liberación If we demoníaca, act in the demonic deliverance, los demonios ya quedaron demons are atados. tied. Ya están They atados, are no pueden tied. hacer nada. They can't do anything. Recuerden que la liberación Remember that in no deliverance, se pueden echar fuera, valga we la can't redundancia, kick them out, forgive the los redundance, demonios, demons, hasta que no primero se haga bien la until liberación. the deliverance is well done. Porque si no, los demonios se Because if not, esconden entre la demons, misma They persona. hide in the person, Entonces la idea es, so están the idea atados. is they are tied. Entonces la persona ya So no the person, puede they ser can't manipulada por los demonios. Be manipulated by No demons. pueden They can't ver see u oír cosas or que no hear son. things that are not. Bueno, aquí Well, la situación es esta. Here is the thing. Están atados los demonios en el nombre bendito de Yahshua Are Mashiach. tied in the holy name of Joshua HaMashiach. Pero la persona sigue viendo imágenes But de, the person, de su papá, They de keep su mamá, de su images abuelita, of their father, their mother, their etcétera. grandmother, etc. Entonces, esas personas So those persons, le hablan a él. they talk to him. ¿Por qué? Why? Porque eso Because es lo that que is esta persona, What Jorge le this puse, ¿verdad? person, George, I called him, Quisiera oír. would like to Es lo que hear. él quisiera oír. That is what he would like Y to eso es hear. una pseudo alucinación. And that is a pseudo Él hallucination. dice, yo sé He que mi says, padre está muerto, I know doctor, that my father is dead, doctor. pero viene y platica conmigo. But he comes and he has Y conversations entonces with tiene me. una confusión ahí. And he has there a confusion. Ahora, mucha atención también No. a lo que voy a compartir Also, a ahora. lot of attention of what I'm going to say now. En los niños, a In ver, children, let's los say. mismos hermanos que van entrando a esta congregación, Brothers that start, they come to this local o congregation, mundial, local or worldwide. entonces me hablan y me dicen, They call me and they say Roy, to me, Roy, mi hijo my se son, queda viendo he a un watches punto fijo de la a casa, straight point on the house, a un rincón, corner, y entonces and se then empieza a reír. he starts to laugh. Pareciera escuchar algo el niño, pero no sé, Roy, ¿qué es? Entonces, a ver, vamos a ver, esto se presenta mucho en los This niños, happens a lot in children. porque los niños también Because tienen children, ilusiones, they also have puede haber illusions. pseudoalucinación It could be pseudo o hallucinations or alucinación real. real hallucinations. Como tal, pues. As they are. Entonces, recuerden, la alucinación no es real, pues, pero me refiero hallucinations are como not tal, la real, alucinación. but as hallucinations are. Entonces, la mirada hacia un objeto So when they see y something reírse, and they o laugh, que pareciera escuchar or voces, that it seems that they listen to voices, puede it o might no ser alucinación. or it might not be an hallucination. Esto es muy común. This is really common. Entonces, a ver, So, ¿qué es lo que sucede ahí? what happens there? Bueno, Well, hay tanta información que There's so actualmente much reciben nuestros niños, information that our children y sobre receive todo cuando nowadays, son and even more nuevecitos when los they are papás, new, when their parents they are que new, para todo les sueltan el teléfono celular. and they give their phone Y to ve esta them caricatura, to y ve el to do otro, y anything, ve and look at aquí, this y ve cartoon, allá. and look at that, and look Entonces, at el this. niño tiene su So then mente the children, saturada de eso, they have their mind full of that, en lugar de estar formando instead of cuadritos, building etcétera, with jugando con otra blocks, cosa. playing with other things, Y entonces empieza con ese and then problema. they start with that problem, O or puede ser demonios. they can be demons Entonces, a too. ver, yo lo que So, les recomiendo entonces a what I los hermanos en advise ese momento, the brothers at that moment is o inclusive or aquí even cuando son de la Keilah local, he ido a los here, hogares, when they are from the local y Keilah, entonces come yo to their voy, houses and then y I bueno, go con el and discernimiento walk with the de discernment espíritus, of del Ruach spirits, HaKodesh, from the de Ruach Yahshua HaKodesh, Mashiach, of Yahshua para HaMashiach. gloria de Yahshua Mashiach lo digo, I say this to glory uno to Yahshua siente si HaMashiach. hay We feel presencia maligna o if no. there's an evil presence there or not. Entonces, sujetamos y So we echamos tied fuera and todos kick los out demonios all demons en el nombre bendito de nuestro don Yahshua in the Mashiach, holy name of our John Yahshua HaMashiach, y se le explica a los papás and we que eso explain to the ya parents termina that that ahí. is over there. Pero But tienen que tener cuidado They have to be careful con que ven sus hijos, with what their o children el see, exceso or the de excess ver tantas of cosas looking en at so many internet, things on the internet, aunque aparentemente sean buenas. even though apparently they are O good. vamos a suponer que Or sean buenas. let's suppose that they are good. Tú escuchas una jalel, You listen to an exaltation, y en a la Hallel, noche and at night vas a estar con la jalel. you're going to be with that Hallel. Esa es una especie de alucinación, ya lo That is expliqué. a sort of hallucination. Es I've un already prototipo explained de las about it. It is a alucinaciones. prototype of hallucinations. Y no la estás tocando, And you're not no playing la estás it, cantando, you are not singing pero la it, estás escuchando tal but cual you are listening as it is. como los amados hermanos la cantan, Just la as the beloved tocan. brothers play it and Tocan they sus sing instrumentos, la it. They vas a play their escuchar tal cual. instruments. You're going to listen it just as Y it estás is. todo el tiempo con And la you're all the jalel, time with that etcétera, Hallel, etcétera, etc., etcétera. etc. Bueno, ahora, Well, entonces, now, todo eso en los niños es muy importante all of tratarlos. that is really important in children to take care of. Los compañeros imaginarios Imaginary de la companions niñez. of childhood. Entonces, haciendo una encuesta, Then making a test. muchos tuvieron compañeros imaginarios en la Many had niñez. imaginary friends or Eso imaginary es otra companion on their alucinación. childhood. That is another hallucination.
Y a veces, más que alucinación, es una ilusión. Even more than it being an hallucination, it is an illusion. De hecho, Indeed, los niños children, juegan they play, y tratan, and they treat, ¿cómo podía explicar? Juegan y tratan con la imagen. Es decir, interactúan con la imagen. They have interaction with that image. Y recuerden, si es una ilusión, if it is an illusion, son menos definidas. they are less defined. La alucinación es más definida. An hallucination is more Eso defined. tómenlo en cuenta. Keep that on mind. Claro, es importante también para la liberación. It is also important for the deliverance. Entonces, a ver, ¿cómo se hace aquí? How is it done here? A ver, yo tomo a los niños I grab the children, y en primer lugar echo fuera todos los demonios en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. In the holy name of Joshua HaMashiach. Cancelo toda maldición hasta la cuarta generación. I cancel any kind of curse to the en el nombre fourth bendito de generation. Yeshua Mashiach. In the holy name of Joshua HaMashiach. Y le digo al niño, and I said to the children, mira, look, eso que tú ves to the child, that, no es that real. you are saying is not No real. existe. It doesn't exist. Y los niños entienden a And veces children, mejor que muchos adultos. They understand sometimes even better than Entonces, most adults. la So, cuestión aquí es que yo los the convenza, thing here is for me to más bien el convince Ruach them, HaKodesh a través mío, the Ruach HaKodesh through myself, bendito es Yeshua Mashiach, blessed is de que Joshua eso no HaMashiach, existe. that doesn't exist. Ahora, ¿por qué Now, se da tanto esto? why does this happen so much? Y sobre todo en la gente que And no mostly conoce Torah, in people that they don't know Torah, los videojuegos, video games. todo eso All of es lo that que el niño ve. is what the Se child, vuelve the una child realidad sees. It becomes a reality, virtual. virtual. Entonces, él ve los personajes So they see the y puede characters, interactuar con ellos. and they can have interaction with them. Eso, si no se atiende a tiempo, That if it's not taken care of at degenera time, it en una locura goes worse into a de crazy or a niños. madness of Dice, hay children. niños que There are children la esquizofrenia puede empezar desde muy schizophrenia can niños. start from a really young age. Ahora, Now, nos hemos encontrado con esto. we have found this. Pueden ser demonios, They sí. can be demons, yes. La gente le llama People duendes. call them Sea como sea, son lords. demonios. The shape they are demons. Y con la aparición de los With the celulares, apparition of phones, esto hermanos, These brothers creció muchísimo. growed a O sea, lot. las alucinaciones o ilusiones que Hallucinations tienen nuestros niños and o los illusions that our niños, children are, or es children muchísimo. has, it is a lot. Bueno, ahora Well, una pregunta. now a question. ¿Por qué se da el compañerismo imaginario o el Why do compañero they imaginario? get an imaginary company? Solamente tiene una respuesta. There's only one answer. Representa It la represents soledad del niño. the loneliness Es of decir, that el niño no child. está siendo tan bien atendido The child is not being taken care of. que lo que pasa es That que el what niño happens empieza a ilusionar Is that they start to o illusion alucinar. or to have hallucinations. Entonces, la mamá And en then lugar de jugar con él y the atender al mother, niño o a la niña, instead of playing with them and taking ahí te va care el of them, celular. here's the phone. ahora, ve lo que quieras. Look at whatever you Si es en want. el mundo y If si it's in es the guardando world, Torah, de and todas if they maneras hay que keep tener the mucho Torah, cuidado. in either way, you have to be really careful. Entonces, son niños que se sienten So solos there are children that they feel y alone. dicen, bueno, And yo they say, estoy well, solo, necesito I'm un alone. compañero I need company. y lo And crea. they create them. O el demonio Or se aprovecha The demon y takes se advantage mete of por that ahí. and they go in that Ahora, way. hay algo Now, que there's something se conoce como imagen that is known as image, eidética. ID. Es algo, es un término. It is Pero the- esa es la But capacidad that is the capacity de producir imágenes of vividas producing vivid images y casi perfectas and almost perfect de material visual. of visual material, Eidética. O sea, eidetic. cosas tan So- con lujo de detalles So really, como lo really es una detailed alucinación. things, just an Porque hallucinations recuerden, la are, because ilusión no remember, es tanto con illusions rasgos definidos. are not really detailed. Entonces, tales detailed. imágenes So such se images confunden con la realidad. are confused with reality. Es decir, la persona no sabe si está en su realidad The person, they don't know if they are o in no. reality or not. Ahora, el No? 60% de los niños 60% of children, padecen esto. they have this. Es grave. It is El something really bad. 60% de la comunidad de los niños, bueno, a nivel 60% mundial, in a worldwide level of padece children, esto. they have this. y muchos desgraciadamente And están many, muy poseídos. Sadly, they are really possessed. Ahora, Now, volviendo a las going pseudoalucinaciones, back to pseudo hallucinations, en los niños, por in ejemplo, son children, transitorias for example, they go by y the son transitory. borrosas, They are kind porque of fade, está entre una because they ilusión are y in between una an alucinación. illusion and a hallucination. Y entonces son
imágenes those are que images están en su that are in imaginación. their imagination. Por eso That's hago un why I paréntesis. make a Yo parenthesis. decía I said que la hipnosis, yo estoy that en contra de la hypnosis, hipnosis I'm against porque es hypnosis quitar la conciencia because it is y to hacerla a put un lado conscious away y entra la and imaginación. imagination goes Y into algún that día hablaré place. más And one sobre day, hipnosis, I'm pero going to talk more about no, hypnosis, but no es correcto eso. that is not good to Bueno, do. ahora, Well, now, cuando hay situaciones en la familia muy when there are really conflictivas, conflictive situations in the family, seguro en los niños se van a dar las pseudo-alucinaciones. children are for sure going to have pseudo hallucinations. Porque generalmente el niño Because generally that está child, lleno de they are angustia, full of anguish, de temor of fear, o de terror, or maybe o sea, de they pánico. have panic. Entonces, a veces los So, terrores nocturnos, Sometimes nightmares. y por cierto, And by the way, está en el canal de YouTube Shalom It is 132 available in the YouTube channel Shalom y en 132 la página gozoypaz.mx and in the website está el jmps.mx. tema de terrores nocturnos. There's a teaching about nightmares. Entonces decía yo, So I said, a veces los terrores nocturnos sometimes nightmares se confunden con las they are alucinaciones. confused with hallucinations. El niño está dormido profundamente. The child, he is in a deep sleep. No se encuentra consciente de lo que le rodea They are not conscious en of un what is terror surrounding nocturno. them on a nightmare. Entonces, So no es lo mismo un terror it is nocturno not the same a nightmare que una alucinación. than an hallucination. Las personas que están alrededor del niño People that they are con un surrounded terror the children nocturno that is having a nightmare, tratan de calmarlo they porque try el to niño calm tiene su him mirada or her fija, because they have their está side en pánico, place, está they're in llorando, panic, they are crying, pero no está despierto, but they are not awake. está dormido. They are asleep. Entonces su mirada se fija So they are looking at a point en un notorio in a notorious efecto de gran terror. effect of great fear. Entonces, esos terrores So nocturnos these duran unos nightmares, minutos, they last just a minute, a veces hasta media hora, sometimes even half an y hour, van seguidos and they are followed de amnesia. of amnesia. A ver, explico. I explain. El niño no se acuerda They don't remember. y en la alucinación And in an el hallucination, niño se acuerda, the child aunque remembers, sea muy pequeñito. even though they are really small, Ahora, really young. mucha atención lo que voy a compartir. Now, a lot of attention what I'm going to say. El material The material puede proyectarse can be projected en las imágenes de símbolos in images of symbols de cualquiera de los sentidos. of any of the senses. Es decir, That means hay alucinaciones there are visuales, visual hallucinations, auditivas, hearing, táctiles, that they can touch, olfativas, that they can smell, gustativas. or that they can taste. Entonces, no todo es nada So más not everything ver a una is persona, to see a ver a person, una persona to fallecida, see a person that has sino died, que las but hallucinaciones hallucinations, tienen que ver con los 5 sentidos. they have to do with the 5 senses. Aunque las imágenes tienen la característica Even though images have the characteristic de aparecer en el sentido of appearing in the sense que mejor se preste. that A ver, is more likely to be la persona there. que alucina The person that has va a hallucination, presentar they la are going to alucinación, valga la present redundancia, that hallucination en el sentido in the sense que más se preste, that is more likely to que más, digamos, para simbolizar el material symbolize that material. especial, the entonces special busca material, una they look expresión. for an expression. Puede ser visual, It can be visual, auditiva, that they can gustativa, hear, that olfativa, taste, smell, táctil. touch. Entonces, a ver, So, por ejemplo, for example, una persona que a tenga person that they have alucinaciones auditivas, hearing de hallucinations, eso yo veo of muchísimos, that, muchísimos I see casos, many desde hace cases muchos años. from many years ago. Entonces llegan y So they dicen, come and they say, doctor o Doctor Roe, or aquí Roy, está here Jorge, he's George. por favor nadie se ofenda si Please, se llame Jorge. Don't feel offended Es un if you ejemplo. are called George. It's just an Él example. escucha voces. He listens to voices. Entonces, So, yo empiezo a ministrar. we start to minister ¿Ves them. cosas? Do you see things? ¿Algo? Something? No veo. No, Solamente no. escucho las voces. I only listen to No ves those nada. voices. You don't see No. anything. No, I No. don't. ¿Cómo está No. tu olfato? How's Bien, your perfecto, smell? Yeah, etcétera. good, perfect, Es una etcétera. historia clínica. It is a clinic Pero, story, but aquí nos interesa, what we estamos care en about Shabbat here, y nos we are during interesa Shabbat, what we care lo about demoníaco, la is the liberación, demonic, ver, the deliverance, to see diferenciar the difference, qué es lo que está sucediendo ahí. what is happening there. Cuando hay sentimientos de culpa, When mucha there atención lo que voy a guiltiness ministrar. comes, a lot of attention Cuando hay of what I'm going to sentimientos de minister. When there culpa, is guiltiness, se expresan they are expressed mejor better, las alucinaciones hallucinations, en el lenguaje hablado. in the
when they speak. Porque recuerda que hay lenguaje corporal, Because remember that there's body del cual ya language se dio un curso. of the one there is already a course Entonces, una about it. persona con So a culpabilidad person with guiltiness, va a canalizar eso they're going to guide al that oído. to their No lo hearing. canaliza a la They visión. didn't guide it to their vision. No, No. no, es al No. oído. It is to their hearing. Entonces, a ver, yo expliqué So, hace un I momento, explained a few moments ago, tal vez no se me entendió, maybe I was not clear, que las características simbólicas that the symbolic de la characteristics alucinación of the hallucination van a are buscar, por going así to decirlo, look for, to say it like that, el sentido por el cual se exprese sense- mejor la alucinación. the sense by the one that hallucination is expressed better. ¿Cómo lo va a canalizar? ¿Por How la are they vista? going No. to read it to their ¿O el sight? olfato? No. No. For their No. smell? No. Es It is voces voices acusadoras. that they accuse them. Y no son demonios. And those are not demons. Pueden ser demonios. They can be demons. Pero estoy hablando But I am de que los talking demonios the están demons atados en el nombre de are Yahshua Mashiach. tied in the name of Joshua HaMashiach. Y en ese momento no pueden hacer And at that nada. moment they can't do Nada, anything. hermanos. Anything, Por favor. brothers, please. Es ahí donde tú tienes que tomar, Then si there eres is, Kadosh, if you are Kadosh, la autoridad que el Eterno nos ha dado. you have to take the authority Bendito that the su Eternal nombre. Father has given to us. Os doy Blessed is His potestad name. de I give you hollar power. serpientes y escorpiones. I give you power. ¿Está? Is it? Entonces, a ver, ahí entra la autoridad, So there porque comes the recuerda, authority, la because autoridad remember, es según el grado de the santidad. authority is based in the grade of holiness. Si no hay santidad, If ¿cómo va there's a no haber holiness, autoridad? how is there going to be authority? Bueno, a ver, entonces, What sentimientos now? de culpa. Guiltiness. Y se van a expresar en ese And lenguaje they're hablado. going to be expressed in that language. Oye voces spoken. acusadoras. They listen to voices that they ¿Y qué accuse them. representan esas voces acusadoras? And what does those accusative voices represent? Representan They una represent proyección crítica A critic projection del super yo. of the super I. A ver, Let's see. hemos explicado sobre el ego, We have explained about sobre el ego, alter ego, about alter etc. ego, Pero la etc. misma persona But the person himself or va a empezar herself, con esas alucinaciones they're going to start having auditivas. those hearing hallucinations. Inclusive estas And even alucinaciones these auditivas hearing hallucinations, influyen, They have an lo que influence. quieren dar es miedo, what they want to give is fear. pero es la propia persona. But it's the person A veces no himself or son herself. demonios. Sometimes they are not demons. Un gran número A de personas Great number of persons, no tienen demonios they don't have demons. Or que estén atados en ese momento that those demons are tied en in el that nombre de nuestro don moment Yahshua Mashiach. in the name of our Don Joshua HaMashiach. Entonces, es una acusación So they are accusations, muchas so it is an veces accusation that many times llega a ser aterrador. it becomes really scary. Bueno, ahora Well, en breve now- voy a hablar más sobre estas alucinaciones. Surely I'm going to talk more about those hallucinations. Ahora, Now, voy a hablar sobre I'm going to talk lo que es también una alucinación about what is also táctil. a touch hallucination or tactile Miren, por ejemplo, hallucination. For una example, persona a person, experimentó una contaminación moral. they experimented a moral contamination. Es decir, la That persona means the person, tiene cierto, they have no es certain- kadosh, they're not no kadosh, conoce Torah, they don't know about pero the tiene Torah, ciertos principios but they have morales y certain moral éticos. principles and ethic Entonces, él principles. experimentó una So they felt contaminación. a contamination. Se fue a meter con una prostituta. He or she went with a prostitute. Bueno, independientemente Well, de los demonios que hayan pasado, the demons that went through, pero la persona but the person, puede empezar con they alucinaciones can start with hallucinations táctiles, that they are Sen- tactile. sentirse que se To quema. feel that they burn, they O are siente, burning. o Or siente, they- aquí entra la otra here comes alucinación, la another olfatoria. hallucination, they smelling. Siente que huele They mal, feel that they stink, aunque esté bañado even though they have y showered perfumado. and with perfume. Y no And es un it's trastorno not a- obsesivo compulsivo, It is not an OCD que ya también lo expliqué that I've already explained en about el canal it de YouTube Shalom in 132. the YouTube channel Shalom 132. Entonces la persona, por más que se bañe, So y the más que person, se as much bañe, as y they más take que a se shower and they bañe, take more showers porque and showers, va a seguir sintiéndose they're going to contaminado, stay feeling que se contaminated, quema, that they are burning, y es una alucinación. and that is an Él hallucination. siente que se quema. They feel like they are burning. Doctor, yo siento que me Doctor, quemo I acá, feel like etcétera. I'm burning Véame, here. Look, no tiene nada, they didn't have anything. pero no se ve, él no lo ve, He él lo can't siente. see it. He Por eso es feels táctil. it. That's why it's U tactile. olfatoria, él se Or huele mal. smelling. They smell. They think that they smell bad. La alucinación The es hallucination. porque desea It is because they una long for purificación
moral. A moral purification. Y gracias a Yahshua Mashiach, And thanks to Yahshua HaMashiach, es cuando aquí here is when llegan muchas personas many people come o fuera de Shabbat en mi or out consultorio of Shabbat in my office, dicen, and they yo say, necesito esto, I need this. necesito una purificación I need a moral. purification, a moral Para eso purification. mucha That's why, gente, no for todos, that, many ya fueron people, con not many, brujos, they went con with brujas, sorcerers, hechiceros, with santeros, magicians, with people that they do es todo witchcraft, tipo de hechicería, any kind of hacerles witchcraft, limpias to con be huevo, cleanses con with ramas, eggs, etcétera. with any kind of Ya le things, pusieron etc. agua bendita, They put etcétera. holy water in it, Pero in la them, alucinación etc., but sigue. the hallucination keeps going. Es que él desea una purificación Is moral that they want a moral y solamente purification, and Yahshua only Yahshua lo puede hacer. can do that. Entonces es ahí cuando se quita So then there is la when alucinación táctil, the olfatoria, tactile and smelling hallucination inclusive las is gone away, auditivas. and even the hearing pero ones. apenas voy empezando. But I'm just El tema es starting. un poquito extenso. The teaching is a little bit long. Ahora, Now, mucha atención. a Las lot of attention. alucinaciones, Hallucinations, la experiencia de una alucinación the experience of an hallucination no es igual is a not enfermo mental. the same as someone that has a mental A ver, disorder. voy a volver a explicar esto porque I'm es going to importante explain this decirlo. again because it is really important to say it. La experiencia de una alucinación The experience of an no es hallucination, igual it is not the a same enfermo mental. as someone that has a mental Por illness ejemplo, or una mental disorder. alucinación por An fiebre. hallucination by a fever. Una persona tiene mucha fiebre Someone has a lot of y fever, puede alucinar. and they can have Puede tener hallucinations. 42 They grados can de have temperatura, pues es algo 42 grave, grades of puede of hasta fever. They convulsionar, can even have etcétera. convulsions, etc. Y eso es porque hay tanta And that is taquicardia, because there is so much heart rate. la sangre circula tan The rápido blood circulates in the body que so no fast oxigena bien el cerebro. that it doesn't bring enough oxygen or Pero good hay- amount of oxygen to the brain. Pero hay otro tipo de alucinaciones But there are other kind of que en breve voy a decir. that shortly I'm going to Entonces, say si lo que quiero que quede So, claro what I want to es be que la clear experiencia de una alucinación is that the experience of an no es hallucination igual it is not the a same enfermo mental, as someone that has a mental illness or a mental aunque disorder. la mayoría even. son pacientes psicóticos. The majority are psychotic Entonces, patients. a ver, So, explico. I explain. En un paciente que se le aísle, una persona que se in le a patient aísle that they have put apart por largos periodos de tiempo, for long periods of time, una persona a aislada person that is puede presentar isolated, they can alucinación present por lo hallucinations que desea. of what they long for. Por eso ha habido That's why there has been experiencias experiences de personas of people que estuvieron they perdidas have en un cerro, lost in en a una mountain, montaña, in a hill, y alucinaron and they agua, hallucinated with water o en el desierto, or in the desert, porque eso es lo que deseaban, because that agua. is what they longed for, O water. alucinaron un pan, They lejem, hallucinated un bread, pan. lechem, bread. Ellos alucinaron eso They porque eso es lo que hallucinated deseaban. that because that is what they wanted. Entonces, So esto va más allá de una ilusión. this goes further than that just an illusion. Porque realmente la ilusión es lo que la persona dice, bueno, es lo que deseo, Because generally an illusion is what when a person deseo they say, ser un well, arquitecto that's what I long for. I bueno long for en el being a good futuro, architect in the etc. future, etc. Sí, sí, pero aquí no, aquí But here es una it's not. alucinación Here it is an hallucination. en cuanto In lo que desea what they long for tener to y en ese have, momento no lo tiene. and in that moment they don't have Sobre it. todo algo tan importante como el And agua. sometimes something more important, just as important as Porque water. una persona puede sobrevivir Because sin a person, pan they can survive without bread varios días, pero a sin lot of agua days, no. but without water they can't. Entonces lo primero que se alucina es el agua. So the first thing that is la hallucinated out is persona ha water. estado If the person if they have aislada. been isolated. Ahora, hay ciertas drogas There are certain que también drugs causan alucinación that they cause y hallucination, por eso yo puse un tema and that's why I put en el up canal a de teaching YouTube Shalom 132 in sobre the la YouTube marihuana. channel, Shalom 132 about marijuana. Eso es muy importante. That is really important. Entonces, ¿te das cuenta cómo va el Did you gobierno see mundial? how the worldwide Lo que government, quiere es volver, what they want perdón por la expresión, to do pero is loca a la gente. to turn people crazy, Bueno, forgive la the marihuana expression, para well, fines marijuana médicos. for medical purposes. No, para fines médicos No. no sirve para nada. Marijuana doesn't work for anything No, in medical no. purposes. Y no te está hablando and una persona que no a sepa person de that esto. knows about it is talking No, to you. No, son pretextos. No. Those are excuses. Ahora, Now, aquí en el caso de alucinar algo que se desea tanto como here el in the agua, case of hallucinated something that they want so much just as water, la alucinación the hallucination se ve they see it lejana. far.
El agua no la ven The cerca, water, they don't see it close. la ven lejana, They see it far. la ven lejos. They see it far away. Atención, Attention. la ven fuera They see it out del propio yo. of their eye. Está fuera It is la out. alucinación That del propio yo. hallucination outside of their own eye. Ahora, mucha Now, atención. a lot of attention. Eso es por algo que la persona necesita. That is because that is something that they need. No es un enfermo psicótico, They are un not enfermo con psychotic, esquizofrenia. someone that No, has es schizophrenia. una persona No. que necesita That el person agua. that they need that water. Ahora, mucha atención, amados Now, a hermanos. lot of attention, beloved brothers. En la alucinación psicótica, In the psychotic hallucination, no logra distinguir they don't see the difference entre la realidad, in lógico, between reality, of y course, tampoco and lo also, siente fuera de sí mismo, they don't feel it out of themselves. sino siente la alucinación, They feel la that ve, hallucination, la they see oye, it, they la listen to siente, it, they la feel huele it, they smell it dentro de él. inside Esa es una themselves. alucinación psicótica. That is a psychotic Ese es hallucination. otro punto también So that is importante que something sirve really important that works. para ir viendo. Yo sé que no todos se van a dedicar a la I liberación, know that not all of you are going to do deliverances. porque hay casos muy complicados, Because there are really créanmelo. complex cases. Pero orando en el nombre but bendito de praying Yahshua Mashiach se in the name resuelve of todo. Yahshua HaMashiach, everything is solved. Entonces la cuestión está So the aquí. thing here is, A ver, una persona puede venir intoxicada por un person, they medicamento can come here intoxicated by a medicine. y se le va a estar haciendo liberación and y they're- liberación they y are going to be liberación. making deliverance and deliverance Y si and está deliverance, intoxicada and por un if they are medicamento que le esté intoxicated by a creando medicine that alucinaciones, it is creating hallucinations to them, pues tenemos que tener cuidado then en we todo have to eso, be ¿verdad? careful in all of that, Bueno, la right? alucinación, So, entonces, then the el que hallucination, desea algo y the one no es that psicótico longs también, for and is not la psychotic, puede ver lejos. they can see it far. Recuerden que hay alucinaciones también de psicóticos, Remember that que there la are pueden ver, also pero en psychotic este caso la ve hallucinations, but in dentro this case, de they see él it mismo. inside Es themselves, decir, la that siente. that they feel Ahora, it. Now, se oye they hear lo it, que se desea. they hear what they long Se for. ve They see lo que se desea. what they long for. Por ejemplo, For example, la voz the voice del esposo que murió. of the husband that died, La voz de the la voice esposa que murió. of the bride that La died, voz of the wife del that died, the hijo o voice hija que of the murió, son or daughter that died, etcétera. etc. No siempre son demonios. Not always there. Y Those es are ahí donde demons. tenemos que And then tener there mucho is cuidado when we have to be really careful para poder ayudar bien a estas personas to que vienen help well these con persons mucha angustia. that they come here with a lot of anguish. Pero recuerden, But remember, aquí estoy hablando de algo que se here desea, I am talking of something that they long for. bueno, sea bueno o sea It malo. could be good and it could be bad. Pero la idea está que las But alucinaciones the idea is that hallucinations auditivas, that they can las hear, voces que se oyen son the acusatorias voices that they listen to, por those are sentimientos de accusations by culpa. Eso feelings que of guiltiness. no That se les olvide, don't amados. forget about it, beloved. Ahora, Now, el cerebro the brain constantemente recibe impulsos sensitivos constantly receives sensitive impulses y de todo tipo, and of any kind, y de modo selectivo and in a selective way. excluye de la conciencia It el cerebro the brain excludes from the la mayor consciousness parte de esos impulsos sensitivos. the major part of those sensitive impulses. Es decir, como que el cerebro means just fluye as como the un brain, filtro, por así decirlo. It is as a filter, to say it A like ver, that. vuelvo a repetir. I repeat this again. El cerebro como tal, The físico, brain, the physical constantemente brain, as it is, recibe muchos impulsos sensitivos de todo constantly tipo. receives a lot of any kind of sensitive impulses. Pero de modo selectivo But in a selective excluye way, de la conciencia it excludes la from the mayor parte consciousness de ellos, the major part of them. porque eso no sirve para nada. O sea, el Because that cerebro doesn't work sabe for que no anything. sirve para nada The brain knows that doesn't work for anything. y entonces So then, solamente se queda con lo que conviene. It only stays with what is the best. Pero como la persona no lleva Torah, But because the person, they don't keep the es Torah, ahí there it is. donde el cerebro, When the brain, todo lo que entra, everything that goes in, no lo excluye de la conciencia. it doesn't exclude it from the Por eso es consciousness. That's tan why importante tener a Yahshua so HaMashiach important to have y Yahshua tan HaMashiach. importante mantener la santidad. So important to keep Y no and to stay pecar, in holiness and to not porque si commit no el sins, demonio de because ahí if se not, the toma. demon can grab himself Pero from there. aunque no haya un But demonio even though there's de por medio, maybe it's not a demon la there, persona va a estar the person- recibiendo tanto they're going to be receiving so much que no lo va a excluir. that they're not going to exclude it. Por eso Rab Shaul That's Pablo why Rab Shaul Paul, dice, he said, tomemos lo bueno, take the good desechemos lo malo. and put away the bad. No le hagamos caso. So then Es decir, let's, pero la mayoría de la let's do gente that. no So está en majority of Yahshua. people, they are not in Yahshua. Bueno, entonces, Well, a ver, then,
Esto crea una irrealidad This en la creates persona. an unreality, the person. Ahora, Now, si se sobrepasa de información, if they are overwhelmed with information, entonces el cerebro then the brain detona, explota, explodes, por así decirlo, to say it like that, y crea and it una creates alucinación. an hallucination. A ver, veamos con más calma. Let's see this calmly. Entonces, a ver, el cerebro de una persona The brain of a Kadosh, person, kadosh santa, person, holy, lavada con la sangre bendita de Yahshua Mashiach, washed with the holy blood of Joshua va a Mashiach, recibir mucha is información, going to receive a lot of information. pero su But cerebro está consagrado a Yahshua. their brain is consecrated to Joshua. Entonces, todo And empieza el filtro, It starts the ¿verdad? filter. Y se queda con lo bueno And en su stays conciencia. with good things, only good things in their consciousness. Pero la persona que no tenga Yahshua But the person that they don't have Joshua, va a llegar tanta información they're going to de get so todo much tipo, information of all kinds. no excluye nada. They don't exclude anything. Eso hace que detone el cerebro That makes the brain to explode. y entonces ahí es cuando se crean las And alucinaciones. then there it is when hallucinations are created. Entonces, esto es un desequilibrio So this is an unbalance del mundo externo, of the external world del interno, and the etcétera. internal world. Por ejemplo, la etcétera. mayoría de For la example, gente, the majority of people, ¿qué es lo que hace ahora? what is what they do now? Ver cantidad de televisión They see a lot of TV y videojuegos. and video Y games. está todo el tiempo en su celular. And they're all the time on their Ahora, phones. de Now, unos 10 años para acá, from 10 years to now, las alucinaciones en las personas hallucinations in people, se aumentó. they increased. Es decir, esto se fue hasta el This cielo, por went así decirlo. up to heaven, to say it like that. Por eso. For that. Entonces, somos lo que vemos, So we are what we somos see. lo que oímos, We are what we hear, etcétera. Si etc. oímos Halel, If we listen to Hallel bueno, exaltation, quiere decir que as well, exaltamos al Abacados. that means that we exalt the Si leemos el Abba Kadosh. Tanaj, If we read the Tanakh, en lugar de estar horas en la televisión o instead en of videojuegos, looking hours entonces to video games or pongamos the más TV, atención a so eso, let's put more, hermanos. more attention to that, brothers. La apostasía está al orden del Apostasy día. is right Y away in the créanme order lo of que the tiene day, que and ver believe con me, todo esto. that it has to do with Y all las of personas this. And ni people, siquiera se imaginan. they don't even imagine No se lo this. imaginan They cómo don't está esto. imagine how is this. Ahora, voy a No. hablar algo de las alucinaciones auditivas. I'm going to talk something about hearing hallucinations. En primer lugar, son las más comunes. First of all, they are the most common. Es un trastorno de percepción. It is a perception transtorn. ¿Recuerdas los temas de percepción? Remember the teachings about perception. Pero algo que a mí me llama la atención siempre But something that always calls my es que son attention palabras is that those are ordenadas words in order, en oraciones completas. in complete sentences. No son palabras así nada Those are más. not No. just words. Son no. palabras Those are words ordenadas that are half en in order, oraciones that are completas. sentences, complete Y sentences. son comentarios And those are comments acerca de la propia persona about the person themselves o or dirigidos a él, directed to him como or si to fuera her, una tercera persona just as if it was a u third otra person persona que está hablando. or another person that is talking to Y them. entonces, And then, pocas veces, just pero a few yo diría un times, 0.1%, but it's 0.1%, son comentarios are comments placenteros, that are pleasant, pero generalmente son but desagradables. generally they are unpleasant. Son obscenos, They are obscene. son acusatorios, They are etcétera, accused, etcétera. etc., etc. Ahora, mucha No. atención lo que voy a comentar. A lot of attention of what I'm going to say. Estos, vale la redundancia, comentarios desagradables Unpleasant comments representan la proyección represent the projection de los aspectos y deseos of the aspects and desires repudiados de la personalidad, that are rebuked from their personality. los cuales entonces no pueden ser aceptados por la The conciencia ones then that can't be accepted by the consciousness bajo su forma no disfrazada. under the not costumed way Esto es or un poquito shape. complicado. This Yo is a lo little sé bit porque, complex, I know it. bueno, Because no son médicos You're ustedes, not amados doctors, hermanos. blood brothers. Pero la idea es esta. A But this ver, is the idea. va a escuchar They're going to listen desde eres un tonto since you're a fool hasta lo peor. to the worst. Hasta lo peor. The worst. Y esas voces no paran. And those voices, they don't stop. No paran. They Están don't día, stop. They are day, noche, night, estando dormidos, being asleep, yendo a bañarse, going and estando taking a shower, comiendo. being eating. No paran. They don't stop. Pero la gran mayoría de los casos But the big majority of those no cases, they son are not demonios. demons. No son demonios. Those are not Es la demons. misma, es la propia The persona person, him or herself, que no puede disfrazar that they can't like put a lo que ha costume hecho.
Es a lo que me refería yo con la frase. No puede disfrazar. Puede decirle, pongan atención. ¿Sí me atienden? Pueden quedar muy bien con este. Mucho gusto, yo soy Kadosh. Mucho gusto, yo soy Kadosh. Pero ser un pecador. Ser un pecador. Entonces puede disfrazar la actitud hacia esta persona, pero lógico, no puede disfrazar la actitud hacia él. Menos ante Yahweh en primer lugar. Entonces, como no puede disfrazar eso, él se culpa y empiezan las voces. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Va a acudir a un psiquiatra. El psiquiatra le va a dar, lógico, antipsicóticos. ¿Se resuelve el problema? No. No se resuelve el problema. No. Esa persona tiene que ser ministrada en liberación. Por fuerza tiene que ser ministrada en liberación. Ahora, hay alucinaciones que transmiten una orden convincente y apremiante, que pueden conducir a una persona a una acción directa y peligrosa, tanto como ahórcate. ¿Se dan cuenta? Es grave el asunto. Es bastante grave. Lógico, el demonio cumple su función aquí, pero muchas veces no hay demonios. O sea, la persona ha sido pecadora, lógico. Sí, pero el problema está que esa orden convincente es: ve y haz esto, ve y haz el otro, pero es él mismo. Y les vuelvo a repetir, pueden conducir a alguien a hacer una acción directa, matar a alguien, o ellos mismos, o hacer un robo X, etcétera, etcétera. Y son alucinaciones. ¿Sí? Ahora, las experiencias alucinatorias auditivas a menudo se asocian, pongan atención, a movimientos laringios. O sea, de la laringe, de la garganta, para que se entienda eso. Entonces, lo cual sugiere una forma de hablar no audible, pero sí lo hablan. A ver, explico. Las palabras que percibe el que tiene alucinaciones auditivas es igual como cuando el niño está aprendiendo a leer. Entonces, el niño que está aprendiendo a leer dice, empieza: mi mamá me quiere mucho, está en voz baja. Ahora, pongan mucha atención. La mayoría de los pacientes, cuando llegan, o de las personas que buscan liberación, y dicen: bueno, yo escucho voces, doctor Roy. Sí. ¿Cómo escuchas las voces? Empieza la administración. Entonces, yo lo que me doy cuenta, hay que tener, pedirle al Eterno más sabiduría de la que el Eterno por su inmensa compasión nos ha dado a todos. Entonces, yo puedo estar observando a la persona y le digo: en este momento estás escuchando voces, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, a veces es los dones del Ruach HaKodesh. Y muchas veces estoy viendo cómo él está articulando frases ordenadas, palabras bien definidas, aunque apenas mueva los labios. Es él, ella. O sea, es la misma persona. Así como el ejemplo que les puse cuando el niño está aprendiendo a leer. Bueno, pero ¿de qué se trata todo esto? Es un intento por describir experiencias internas que han sido muy estresantes para esa persona. Entonces, como es tan estresante, lo desvía hacia una alucinación.
¿Cómo se quita esto? How do you take off all of Liberación en el nombre de Yahshua Mashiach. Deliverance in the name of Yahshua Guardando Mashiach. la santidad. Keeping holiness. No volver a pecar. Not committing sins again. No volver a pecar. Not Y se committing quitan sins las again. alucinaciones auditivas. Hearing hallucinations Sin go away without medicina. medicine. Sin medicina. Without medicine. Pero el problema But the problem es que la gente no is that quiere nada people, con Yahshua. they don't want anything with Yahshua. Y entonces muchas veces And then many las times, personas dicen, people they say, no me hable de su religión, doctor. don't talk to me about your religion. Deme mi doctor. receta para mi paciente. Give me my thing for my Y yo le patient. pago. Le I estoy will hablando pay fuera you. de Shabbat. I'm talking out of Shabbat. Y entonces, ahí nada And más. then that's there. Perfecto. Perfect. Un antipsicótico, And an antipsychotic, déselo. give it to him or to No her. se va a arreglar el problema. The problem is not going Jamás. to be fixed. Never. Jamás. Never. Y eso es lo grave. And that is the bad thing. Ahora, voy a Now, hablar sobre las alucinaciones I'm visuales. going to talk about visual hallucination. Esto produce This produces mayor distancia de la realidad, more distance from reality, más que las alucinaciones auditivas. more than hearing hallucinations. Y estas provocan mucho miedo a la And persona. these ones provoke a lot of fear to that person. Ahora, Now, esto es así de this fácil. is just as easy as this. Gracias a Yahshua Mashiach. Thanks to Yahshua HaMashiach. Miren, los demonios pasan Demons go de la cuarta a la tercera dimensión. from fourth to third dimension. Pero si alguna persona no ve But ese if a demonio, person, they don't see that demon, entonces no son demonios, then es una those alucinación, are lógico. not demons, those are A ver, explico. hallucinations, of course. Aquí I está explain. Jorge Here is George y Sergio. and Sergio. Ejemplos así. Examples. Jorge está viendo una George persona. is looking at a person. Sergio And Sergio, se ha guardado, aunque no es even K2, though he is pero not no ha Kadosh, hecho but he cosas has not done abominables, abominable things, etcétera. etc. Y entonces Jorge le And dice, then mira, George estoy says, viendo "Look, esto, I'm ¿tú lo seeing ves? this. Do you see it?" Y él dice, no, And he no says, veo nada. No, I can't see anything. I don't see anything. Los demonios no se pueden camuflar en ese sentido Demons can't de camouflage themselves in aparecerse a that way unos of y appearing no to one aparecerse a and otros. not appearing to Es others. decir, en la misma recámara, en la misma room, pieza, en el in the mismo same lugar. Place. No, No. no, no, no. No. Entonces, a ver, So, he tenido el caso I've had the cases de que, por ejemplo, vienen that, for hermanos example, brothers come y me here dicen, es and que they vi say, un demonio, "Is that I saw a o vi demon, una persona, or perdón, I saw a vi person, una persona, sorry, vi I a mi saw a abuela. person, I saw my grandmother." Y dice el papá, And pero they yo estaba pray. ahí y no la vi. And the father did, I was there and I didn't Entonces, see es una her. alucinación, So that no is son an demonios. hallucination. Those are not demons. Ahora, Now, en medicina in medicine, hay alucinaciones there are sin hallucinations forma. without shape. Dije en medicina. I said in medicine, O sea, entrando un poquito a eso. going a little bit sin into forma. that, without shape. Eso quiere decir That problemas en la problems corteza occipital, en in el hueso de atrás, in en the el, bone that is in the back of the skull. eso es, en el cerebro. And the brain. Entonces, cuando son alucinaciones So when there are hallucinations, mucho más complicadas, really complex, muy they're more difusas, complex, that are peor more que worse, una ilusión, worse than an illusion, entonces el problema es temporofacial then the problem o is temporoparietal, perdón. Temporoparietal, en los lóbulos temporales. in the temporal Bueno, places. la idea es esta. So this is the idea. Un golpe en la cabeza That they hit their head, puede crear a hit of their head alucinaciones. can create hallucinations. Por un hematoma, By an se quedó algo de hematoma, sangre ahí or little bit of recolectado. blood stayed there. Y si la persona está And if the person haciendo they are liberación making a en el nombre deliverance correcto, in the right etcétera, name, etc., pero no le trata ese problema, but they don't take care of that entonces van a seguir problem, las alucinaciones. hallucinations are going to keep going. Ahora, paso a las alucinaciones I olfatorias. go to hallucinations of smell. Son por sentimientos de culpa igual que Those las are- auditivas. Also, just as hearing hallucinations, they are for guiltiness. Se sienten They feel mal, repudiados, etcétera. rebuked, etc. Ahora, yo he tenido el caso de personas que tienen I've had alucinaciones The case of people that auditivas they have hearing y hallucinations olfatorias. and smelling En hallucinations. el caso de las olfatorias In se the case huelen of the ones that mal. are smelling, they smell themselves porque han sido bad ladrones. because they have been thieves. Entonces, So la then, alucinación the auditiva hallucination, no se va a quitar, ni igual que la hearing, olfatoria, the hearing and smelling hallucinations are not going porque to go away mucha because gente, aunque many se diga people, mesiánica, even though they call themselves sigue messianic, robando they keep de stealing una in one way o de otra forma, or in another haciendo way, fraudes, making frauds, haciendo engaños, deceiving, y las alucinaciones siguen. and hallucinations will ¿Por keep qué? going. Why? En primer lugar, demonios, sí, First of all, demons, pero yes, su propia but culpa their own guiltiness. lo va a perseguir. El pecado It's te going to chase alcanzará. them. The sin is going to Eso está en el reach you. Tanaj, en el libro That de is Números. in the Tanaj, in the book of Numbers. Ahora, las alucinaciones, por el Now, gusto, o sea, hallucinations las of gustativas, taste
también son por culpa. Miren cuánta situación, siendo el mundo tan hermoso que se pudiera vivir sin pecado, pero la gente prefiere pecar y estar mal. He tenido la atención a muchos jóvenes que leen la Ouija para invocar espíritus, y ahí sí el problema es demoníaco, tal cual. Ahora, ya hablé algo sobre las alucinaciones táctiles. Entonces, el gran porcentaje de las alucinaciones táctiles es por sensaciones sexuales. Sensaciones, no dije relaciones, sensaciones sexuales. Aquí la idea es que son ideas delirantes, grotescas acerca de los órganos corporales. Y eso se da muchísimo. A lo mejor tú dices, nunca había yo oído eso, pero todo eso lo hay. Ahora voy terminando. Hay alucinaciones sinestésicas. Esas alucinaciones, yo ministré en el dolor fantasma cuando hablé todo sobre el dolor en el canal de YouTube Shalom 132. Yo dije que una persona pudo recibir una amputación y la persona sigue sintiendo dolor en su pierna, pero la perdió por un accidente automovilístico. Se le tuvo que hacer una amputación, y la mente es tan poderosa que está alucinando, y él tiene un dolor fantasma que le llamamos en medicina. Entonces este dolor dice, me duele el pie, doctor, me duele, pero ya no tiene la pierna. La pierna completa la perdió. Inclusive estos dolores fantasmas pueden cambiar de forma o de tamaño o moverse de alguna. Ahora, la idea es esta: actuar rápido. Una cosa es el tratamiento médico. Yo aquí en Shabbat lo que quiero darles a entender es actuar rápido en la liberación. Rápido. Porque la misma persona se puede sentir culpable por iba yo borracho y choqué y me prensó otro automóvil y por eso perdí la pierna. Entonces, sentimientos de culpa otra vez, y todo por el pecado. O pudo no haber sido pecado, pero siempre va a haber culpa. Si hubiera yo salido 5 minutos antes o 5 minutos después, no hubiera pasado ese accidente, ni siquiera iba yo borracho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, hay que actuar rápido. Ahora, los deseos y sentimientos de culpa repudiados se proyectan como alucinaciones auditivas que, al igual que la conciencia, acusan y critican. A ver, ya vimos el tema de la conciencia. Hasta hubo examen de la congregación Gozo y Paz sobre ese tema. A ver, pongan atención. Los sentimientos de culpa repudiados se proyectan como alucinaciones auditivas, al igual que la conciencia acusa y critica. No me estoy refiriendo que sea el Ruach HaKodesh. Bendito es el nombre de Yahweh. Entonces, así como tu conciencia te acusa o te aprueba, es igual a la alucinación. Y en la alucinación no hay aprobación. Todo es para destrucción. Bueno, entonces, a ver, voy a tratar de resumir algo. Las percepciones de voces de personas importantes, como el padre, la mamá, la esposa, el esposo, los amigos, o los hermanos, les sirven como sustituto
sustitutos de dichas personas. O sea, esa alucinación le va a servir como sustituto del papá que perdió, de la mamá que perdió, etcétera. Pero nosotros tenemos que actuar también en eso. A ver, con el comentario de la parashá de mañana, voy a explicar esto. Pongan atención. El Eterno Yahweh ha dispuesto que cuando uno pierde un familiar, uno pasa el luto, un dolor, pero ese dolor es limitado. Y no es lo mismo llorar por una persona que se sabe que está viva o no, y no se sabe dónde está. No sé si me di a entender. Entonces el Eterno no proveyó al hombre para tener dolor por una persona que no se sabe dónde está. Ese fue el sufrimiento de Jacob por Joseph. Mañana lo vamos a comentar. Entonces la persona amaba tanto a su papá a tal grado de una idolatría o a su mamá que lo alucina, pero es por sentimientos de culpa. Explico. Siempre cuando vive la persona, la mayoría de hijos se desentienden, no le dan ayuda económica a su papá o a su mamá. Si ya está viejito, viejita, ancianos, etcétera, no le dan ayuda. Y ya cuando lo ven en el ataúd, entonces están llorando y llorando. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Tanto que te quería. Y muchas flores ahí. Pero lo hubiera demostrado en vida. Es así. Entonces, entonces viene un sentimiento de culpa y empiezan las alucinaciones auditivas con la voz del ser que perdió y que no atendió. Entonces los componentes acusatorios y afectivos vienen a representar los elementos reales o los deseables en la persona que se perdió. Yo te quisiera tener aquí, papá, mamá, pero ya no, etcétera, y empiezan entonces las alucinaciones. Si el Eterno lo permite, el día de mañana continuaré este tema y tal vez lo podré terminar o no. No importa si nos llevamos otro tiempo. Y si ya mañana me da tiempo, para la redundancia, entonces mañana podría yo dar pautas básicas para cómo tratar las alucinaciones. Entonces vamos a cerrar nuestra Tanaj, amados Sahim. Bendito es el Abacados, porque muchos podrían preguntar, bueno, las alucinaciones, toda Gabá, saquen, toda Gabá. Podían preguntar las alucinaciones, pero bueno, ya nos habló usted de eso. Pero ahora, ¿cómo se trata? Bueno, también lo vamos a ver. Tal vez no médicamente, aquí voy a hablar de todo. No se puede ni se debe. Pero sí lo básico en liberación en el nombre de Yahshua Mashiach.